Kristi Noem, delegada estadounidense para el programa Escudo de las Américas, culminó su visita a Ecuador. Recibió la más alta condecoración del gobierno en medio de hermetismo sobre los detalles de su visita. Los vicecancilleres de Ecuador y Colombia continuarán mañana la cita en Lima, con la intención de encontrar una salida al conflicto diplomático y comercial entre los dos países. SELEC puso a funcionar 8 generadores de la central en Esmeraldas, que no pudo concluir Austral. El gobierno dice que eso no significa recibir la fallida obra, por la que el Estado y la contratista están en litigio. El ministro del Interior, John Reinberg, asegura que un sirio que forma parte del grupo terrorista Hezbollah y otro iraní con nexos al narcotraficante Leandro Norero fueron detenidos en las últimas horas. 2 semanas después de la grave inundación que sufrió Balao en Guayas, sus habitantes no logran recuperarse. Hay barrios enteros que permanecen llenos de lodo. En California, un tribunal declaró que los gigantes del Internet, Meta y YouTube, diseñaron sus plataformas para ser adictivas. Tendrán que pagar $3 millones a la joven que los demandó. El director técnico Sebastián Becasés se define al acompañante de Ener Valencia en el ataque de la selección ecuatoriana de fútbol para el amistoso ante Marruecos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ecuador fue el primer país del continente que visitó Kristi Noem, enviada especial del gobierno de los Estados Unidos para el Escudo de las Américas, creado para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. Con esta noticia comenzamos Televistazo Estelar. Andrea. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Este miércoles Noem se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, quien la condecoró con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Los esperamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Bienvenidos. Estados Unidos, Ecuador. ¿Qué hay en los acuerdos? Kristi Noem ratificó el apoyo de Washington para endurecer la lucha contra las organizaciones criminales y narcoterroristas. Paul Romero estuvo en el Palacio de Carondelet y preparó un informe sobre la visita de la funcionaria estadounidense. Kristi Noem, enviada especial del gobierno de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, se reunió este miércoles con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet en Quito. Ecuador fue el primer país del continente que visitó la exsecretaria de Seguridad de Donald Trump, 18 días después de la firma de la alianza militar y de seguridad impulsada por Washington para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. La reunión duró más de 3 horas y fue reservada. Noboa le entregó la condecoración al mérito en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción honorífica que otorga el Estado, según el mandatario, por su liderazgo en un campo complejo como la seguridad. Ecuador valora profundamente su trabajo y el compromiso de su país en la lucha contra el crimen organizado. Y también proteger la vida de los jóvenes, que podríamos mantenerlos alejados del narcotráfico, lejos de la violencia, lejos del mal. Por su parte, Noem elogió la gestión del gobierno de Noboa en la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos. Este reconocimiento es el testimonio realmente del tremendo progreso que hemos logrado en nuestra relación. Nuestras naciones han estado colaborando en fronteras seguras, en inmigración, en el combate contra las actividades ilegales en nuestros países. Estamos agradecidos de tener líderes como el presidente Noboa. Él es una de las piedras angulares de la seguridad para todo el hemisferio occidental. Señaló que los 12 países miembros del Escudo de las Américas tienen objetivos comunes. Desmantelaremos cárteles y organizaciones criminales, detendremos la inmigración ilegal, aseguraremos nuestras fronteras, erradicaremos el terrorismo y aseguraremos nuestro hemisferio de la influencia extranjera. El gobierno anticipó que durante la visita de Noem se firmarían nuevos acuerdos, pero no hubo registro y tampoco lo publicó. Durante su visita al Palacio de Carondelet se militarizó el centro histórico y se cerró el acceso a la Plaza de la Independencia. Uno de los periodistas de The New York Times conversó con Televistazo sobre el bombardeo a un campamento de narcotraficantes ejecutado por Ecuador con apoyo de Estados Unidos y en el que, según ese medio estadounidense, solo se habría destruido una finca lechera. Las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado al respecto, como lo informa Bessie Granja.
El mismo equipo periodístico del New York Times que hace una semana informó sobre el hallazgo de una bomba sin explotar en territorio colombiano, viajó a recinto San Martín, parroquia Jambelí, Cantón Lago Agrio, en la zona de frontera, para revelar los detalles de una operación militar difundida por autoridades estadounidenses, como parte de las acciones conjuntas con Ecuador del Comando Sur en el combate contra el narcoterrorismo. En su cuenta X, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, el pasado 6 de marzo felicitó la exitosa operación contra un complejo de suministro terrorista. La publicación periodística señala en cambio que no se trató de un campamento de narcotraficantes. En entrevista con Televistazo, Federico Ríos, fotógrafo y parte del equipo del periódico estadounidense, no se revela lo que encontraron. Estallaron e incendiaron unas casas, unas abandonadas y otras una lechería pequeña. Hablamos con el dueño de la finca y el dueño de la finca nos mostró los soportes. O sea, nosotros tenemos dentro del New York Times los soportes de que esta es una finca lechera que este tipo compró. Sabemos cuánto incluso pagó por la finca lechera. Ya está. Nosotros estábamos ahí parados y olía el queso, vinagre, de lo que sabemos que ahí había leche. Preguntamos al gobierno de Ecuador, ¿dónde están las pruebas de que esto era una instalación que usaba un grupo al margen de la ley? Y el gobierno sencillamente no respondió. Mario Pazmiño, experto en seguridad, detalla que usualmente en este tipo de operaciones, Estados Unidos limita su ayuda a cotejar información recopilada previamente por un país aliado. La unidad que interviene y el sistema de inteligencia de esa zona tiene que haber recabado todos los indicios, las evidencias del caso para poder justificar una operación. Tienen levantada ya información desde mucho tiempo atrás sobre estas zonas o estas caletas que sirven de apoyo a estas estructuras de crimen organizado. Por ahora, ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas se han pronunciado sobre esta publicación. Cita en Lima. A cruzar los dedos. La reunión entre vicecancilleres de Ecuador y Colombia en la Secretaría General de la Comunidad Andina prevista para hoy y mañana se mantienen. La intención es que el organismo pueda mediar por las diferencias de los dos países. Patricio Díaz explica que la cita se ha manejado bajo el hermetismo oficial. Aunque durante la mañana de este miércoles hubo el rumor de que la reunión entre vicecancilleres de Ecuador y Colombia en Lima se cancelaba, el secretario de la Comunidad Andina de Naciones, Gonzalo Gutiérrez, confirmó que la cita se mantiene. Pero ni la Cancillería ecuatoriana ni la colombiana han dado detalles de esta reunión, que estaba prevista para la tarde. Los diálogos se han manejado bajo reserva y hermetismo. Los esfuerzos de la Comunidad Andina de Naciones se basan en el Acuerdo de Cartagena, que activa mecanismos para la solución de controversias. Por ejemplo, si uno de los países miembros se siente perjudicado en casos en los que considere graves perjuicios a su economía, que es el motivo por el que Colombia denunció a Ecuador al imponer aranceles del 50%. Las facultades de la CAN se centrarían entonces inicialmente en el tema comercial. Obviamente deberán haber propuestas de los dos lados, tratar de llegar a un acuerdo y los vicecancilleres hacer conocer a los cancilleres y a los presidentes para tomar una resolución. Se esperaba igualmente que en las conversaciones se trate el tema energético que Ecuador puso sobre la mesa para que los precios de venta sean equiparables, recíprocos. El pedido de Ecuador para que el gobierno colombiano cubra su frontera sí tiene que estar sobre la mesa, dice el experto en Derecho Internacional Pablo Játiva, por la exigencia del gobierno ecuatoriano sobre el tema. Ahí la CAN puede intervenir bajo una mediación. Ahora lo que hay que ver es hasta qué punto Colombia está abierta, está dispuesta a aumentar la inversión, como le comentaba, a mejorar la tecnología en la zona, probablemente a movilizar tropas, si es que esa es la necesidad de Ecuador y si es que Colombia está de acuerdo. Van a ser negociaciones largas. Está previsto que la reunión continúe este jueves, bajo la expectativa de sectores comerciales y hasta de transporte que se han sentido afectados por la imposición de los aranceles. Al igual que se mantienen los cuestionamientos sobre la seguridad de la frontera.
El asambleísta Raúl Chávez será vinculado al caso Goleada que procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por delincuencia organizada. En la audiencia del 11 de febrero, el fiscal mencionó al legislador como integrante de un chat grupal donde estaban otros procesados. Ante la vinculación, la Fiscalía escuchará la ampliación de versión del cooperador en este caso. Fabiola Santana con más datos. Los motivos por los que la Fiscalía formulará cargos en contra del asambleísta de Reto, Raúl Chávez, serán expuestos este viernes en la audiencia de vinculación al caso Goleada, donde ya son procesados por delincuencia organizada el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otras personas. Chávez ya fue mencionado superficialmente en la audiencia de formulación de cargos del 11 de febrero. Según el acta, el fiscal dijo que su número de celular es parte de un chat grupal de WhatsApp denominado Corpalubri Pascuales. Chats que fueron extraídos de los celulares entregados por José Ceballos, financiero de las empresas de Álvarez, procesado en el caso AAA junto al alcalde y cooperador de la Fiscalía. Según el fiscal, a ese chat grupal, uno de los procesados enviaba imágenes de hojas con la leyenda Corpalubri, también imágenes de guías de remisión en relación a las empresas Ray-Ban Pack, Delifrut, Fertiza y Aretina. No hay más menciones. Corpalubri es el nombre de la comercializadora de combustibles de los hermanos Álvarez, con quien Chávez ha tenido relación empresarial según su abogado. En algún momento el asambleísta Chávez, cuando no era asambleísta, siempre fue consultor. Él tenía su actividad profesional a nivel personal y a nivel de sus empresas. Y entiendo que habían relaciones comerciales con las empresas del grupo denominado Álvarez. Todas lícitas, todas declaradas. Nada tiene que ocultarse. Este jueves, el cooperador Ceballos Avellán ampliará su versión y el abogado cree que en una acción de la Fiscalía vinculará a Chávez. Advierte que es un caso político. Porque es el presidente del movimiento que llevó a la alcaldía al señor Álvarez a Guayaquil y lógicamente en su ausencia sería uno de los principales contendientes. La defensa de Chávez sostiene que el juez anticorrupción Jairo García debe inhibirse y pasar el expediente a la Corte Nacional por el fuero de corte que respalda su condición de asambleísta. El juez ya rechazó ese argumento y validó el del fiscal, quien dijo que se trataba de hechos relacionados a su vida privada antes de ser legislador, y fijó la audiencia. En las últimas horas se ha dicho que el asambleísta abandonó el país, pero el abogado lo desmintió. Mientras el Ministerio de Trabajo continúa sin levantar el impedimento contra la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, el proceso para elegir a su reemplazo sigue en marcha en el Consejo de Participación Ciudadana. Daniela Valencia informa que este miércoles el Pleno del Consejo pidió que se complete la terna, ignorando de esta forma la resolución que le concedió a Villasís el recurso de habeas data para poder ocupar ese cargo. El Consejo de Participación Ciudadana impulsó un proceso de designación para un cargo que está en disputa. Con los votos de mayoría del presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Yasmín Enríquez y los consejeros Roberto Gilbert y Joana Verdesoto, el Pleno aprobó solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, enviar 2 nombres para completar la terna de la que se elegirá tanto al presidente del Consejo de la Judicatura como a su suplente. Una decisión que se tomó a pesar de que existe una sentencia constitucional que avala a Alexandra Villasís para asumir la titularidad de este organismo. No existe una notificación para el Consejo de Participación, además que no fue parte procesal de este sistema de habeas data. Esta moción tuvo la abstención de David Rosero y los votos en contra de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quienes se inclinaron por no pasar por alto el fallo. Y aferrarse al error no solo profundiza la crisis, también evidencia una forma peligrosa de ejercer el poder, creyendo que las decisiones solo valen cuando les convienen y las sentencias solo se respetan cuando les favorece. Pese a que la jueza Viviana Pila emitió su sentencia hace 2 días, sigue sin cumplirse. El Ministerio de Trabajo aún no levanta el impedimento de ejercer cargo público en contra de Villasís, algo que podría derivar en sanciones impuestas por la juez de instancia o eventualmente, si esto llegase a una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, una potencial destitución. Entre silencios administrativos y decisiones que pudieran configurar un desacato, tanto el Consejo de la Judicatura como el de Participación siguen tomando decisiones obviando a Villasís. La Judicatura sesiona con un presidente encargado y el Consejo de Participación acelera la elección de quien lo reemplazará. Una posible
arrogación de funciones, porque a quien le corresponde en estos momentos la presidencia de la Judicatura es a ella, no al señor Larco. Un posible incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente. Apuntan a que con la misma celeridad con la que la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura alertó de una supuesta inhabilidad al Pleno, debería informar que no existe tal impedimento para que Villasís asuma el cargo. Con un año de retraso, el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3 iniciará sus operaciones con 10 megavatios. El funcionamiento de los generadores no estará a cargo de la empresa ATM, a la que ya se le desembolsaron 71 millones de dólares, sino de la empresa estatal SELEC. Diego Puente con las implicaciones de esta decisión. Apenas 8 de 48 motores del proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, adjudicado a la empresa uruguaya Austral Technical Management, ATM, entraron en funcionamiento esta semana, según el Ministerio de Ambiente y Energía. Aunque el proyecto debía estar listo en abril del 2025, casi un año después, solo 8 motores iniciaron pruebas y generan 10 megavatios. Se espera que hasta el viernes se enciendan otros para generar 30 megavatios. Aunque el proyecto fue adjudicado a Austral y se pagó cerca de 71 millones de dólares en contratos, fueron 60 técnicos de 3 unidades de negocio del estatal SELEC los que supervisaron el encendido de los motores desde el 21 de marzo. Las pruebas de los generadores usados se realizan en horas pico, durante las noches. SELEC no solo supervisa, sino que entrega combustible, lubricantes, agua desmineralizada y otros insumos. Y ATM, según el acuerdo alcanzado con SELEC, contribuye con 2 técnicos para facilitar el acceso a las unidades. La ministra de Ambiente y Energía negó que la entrada en funcionamiento de estos motores implica la recepción de los equipos. Esto porque existe una denuncia por delincuencia organizada en contra de la empresa que no entregó la central a tiempo y ha puesto sus justificativos. Y ese es un proceso legal que continúa, ojo, continúa. Eso no significa recepción de entrega ni satisfacción de entrega de estos 30 megavatios, porque todo ha sido con el personal de SELEC. Las pruebas de Esmeraldas 3 con Nueva Energía coinciden en medio de un periodo de déficit energético provocado por estiajes en Coca-Cola Sinclair y que obligó a SENACE a pedir a privados usar sus propios generadores. Más vale, hay una acta que se firmó en su momento en que si requeríamos de energía nosotros entrábamos, íbamos a hacer todo lo posible para tener esa energía. Según informes de SELEC, los 32 motores restantes que están abandonados no podrán ser usados. Son viejos, faltan equipos adicionales y no son compatibles con el sistema de transmisión eléctrica del Ecuador. Operan a 60 hercios, cuando el sistema nacional lo hace a 50. Por esta disputa también está en marcha un proceso de arbitraje. Tras 25 días de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, empieza a escasear el combustible. Los ataques a infraestructuras clave en el Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz están obligando a decenas de países a aumentar los precios de la gasolina, el gas y no solo eso, también a implementar racionamientos en medio de una crisis energética global sin precedentes. Veamos. La crisis energética se agrava debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Qatar Energy declaró fuerza mayor en parte de sus contratos de suministro de gas natural licuado tras los ataques de Irán contra sus instalaciones, lo cual afectará su capacidad de exportación a largo plazo. Esto implica interrupciones en los envíos hacia Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. En Asia, Filipinas ha declarado estado de emergencia energética a nivel nacional. Hoy los conductores de tricimotos en Manila recibieron $83 en efectivo como subsidio estatal para mitigar el impacto del alza de precios. Mientras que Japón comenzará la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia. Corea del Sur anunció el racionamiento obligatorio de combustible debido a su alta dependencia del petróleo de Oriente Medio, del cual importa el 87% de su consumo. En América Latina el impacto ya es evidente en Argentina, donde el combustible registró un incremento del 13%, mientras que Chile anunció un aumento histórico cercano a $0.50 por litro. Europa también siente los efectos. Portugal evalúa declarar emergencia energética ante el alza sostenida del gas y los carburantes. Eslovenia se convirtió en el primer país del bloque en aplicar racionamiento de combustible, estableciendo 50 litros diarios para vehículos particulares y hasta 200 litros para empresas y agricultores.
Y en Australia, más de 100 gasolineras en todo el estado de Victoria se han quedado sin gasolina y más de 80 estaciones de servicio se han quedado sin diésel. Y esta crisis global de abastecimiento de combustibles obliga a los estados a adoptar medidas a mediano y largo plazo por el aumento del costo de las importaciones y de la logística para comprar diésel y gasolina. El gobierno del Ecuador no ha emitido un pronunciamiento sobre la crisis global de los combustibles, pero Hernán Higuera nos cuenta que Petroecuador realizó una compra anticipada de diésel. El estrés del mercado petrolero por ahora en Ecuador se siente con la escasez del combustible de avión denominado Jet A1, para el que está en vigencia una restricción en el consumo hasta el 28 de marzo. Pero en el mundo y en la región ya hay alerta roja porque se ha empezado a acaparar el diésel y los productores han comenzado a exigir el pago en efectivo y a más alto costo. Eso obliga a que Ecuador emita un pronunciamiento sobre qué hará para evitar el desabastecimiento, advierte el analista petrolero José Javier Orellana. Y la dificultad que hay para importar, como indiqué anteriormente, los países desarrollados están comprando el diésel, las naftas en efectivo. Entonces eso va a poner un poco de presión para Petroecuador de poder adquirir estos combustibles, porque se están empezando los países desarrollados a acaparar un poco estos combustibles. Según cifras de Petroecuador, el país requiere mensualmente entre 2 a 3 millones de barriles de diésel. De ellos, el 60% va para el sector del transporte, 25% para la generación termoeléctrica y el resto para el sector industrial y naviero. Por ahora, el país está haciendo uso de 600 millones de galones de gasolina super, extra y diésel que fueron distribuidos a todos los sectores. Y eso debe alcanzar hasta los primeros días de abril. Entonces habría que ver cuánto más dura este conflicto, pero para nosotros ya deberíamos estar una alerta sobre el tema, quizás hasta considerando medidas en el cercano futuro como potencialmente una racionalización. Petroecuador el pasado 2 de marzo anticipó una compra de 1.900.000 barriles de diésel premium y la compañía Glencore, que fue la vendedora, debe hacer llegar ese cargamento hasta el 2 de abril, con lo que se entiende que la provisión de ese mes estaría garantizada. Televistazo elevó esa consulta a Petroecuador, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta. José Luis Fuentes, otro analista petrolero, considera que el Ecuador debe preparar una estrategia para encarar un verdadero problema que se podría generar si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende. La situación preocupante es que nosotros cada vez importamos mayores cantidades de combustibles, mayores cantidades de derivados y nuestras capacidades de refinación no se han modificado y obviamente son valores que a largo plazo no se van a modificar. O sea, para el país, para el Estado, lo preocupante es cómo va a enfrentar esta súbita escalada de los precios de los derivados. Los conflictos del mercado petrolero no son muy favorables para el país. Si bien el precio del barril del crudo ha subido hasta los $123, las importaciones también le resultan costosas, porque vende en crudo casi lo que importa en derivados. Con la refinería de Esmeraldas a medio operar, lo que se ha garantizado internamente es dotar de 3.000 barriles de combustible para avión diarios y la entrega de asfalto para que las obras no se paralicen. Continuamos con más noticias. Tras 15 días de la emergencia en Balao, que se generó tras el desbordamiento del río, sus habitantes siguen sufriendo las consecuencias. Calles y locales con lodo, millones de dólares en pérdidas y familias damnificadas que continúan pidiendo ayuda. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó a ese cantón de Guayas y preparó un informe de la situación. Han sido 15 días, pero para ellos se ha sentido como una eternidad. 15 días en los que han trasladado a sus hijos, su vida entera a un albergue. 15 días en los que muchos no han podido abrir sus negocios, en los que han tenido que caminar entre aguas hervidas para llegar a casa. 15 días que no saben en cuántos más se convertirán. El agua no baja por su totalidad y nosotros ya los pies lo tenemos ya dañados. ¿Qué pasa con los pozos sépticos? Eso está tapado. La pesadilla comenzó el 10 de marzo, cuando las lluvias torrenciales inundaron por completo el cantón. 2 semanas después, las aguas se fueron, pero el lodo permanece en muchos barrios, calles e incluso entra a las casas. No hay nada, todo está destrozado, no sirve nada. Todo se mojó. Walter ha perdido miles de dólares porque el lodo dañó todos los productos de su bodega y sigue sacando escombros. Base de cama, cajonera, armarios, mesas, almohadas. ¿Tienes un cálculo de a cuánto llega económicamente el nivel de afectación? Yo calculo unos $10.000.
Si algo hace falta en Balao es ayuda, porque hay al menos 3.480 personas damnificadas como consecuencia de esta inundación y al menos 430 viviendas afectadas. En sectores como Santa Teresita y Barrio Nuevo, los más afectados, aún va a tardar semanas poder retirar el agua y toneladas de lodo. En el casco comercial el lodo se ha secado, pero el problema es que se convirtió en polvo, que afecta a transeúntes y comerciantes, o al menos los que pueden abrir, porque muchos otros siguen cerrados tras perder su mercadería. Mientras 17 familias damnificadas siguen en un albergue, sin saber qué será de su futuro. Es algo triste porque nos ha costado bastante tener lo poco que hemos tenido y volver otra vez de cero. Hay 12 máquinas pesadas en el municipio y la prefectura trabajando en las calles, pero se necesita más intervención. Desde el Cabildo señalaron a Televistazo que necesitan los 4 meses de asignaciones que no ha pagado el gobierno para contratar más máquinas y hacer obras emergentes. Las afectaciones superan los $3 millones en este cantón de Guayas golpeado tras el desbordamiento del río Balao. De forma provisional se ha levantado un muro con lastre grueso, piedra escollera y hormigón, pero el miedo de que el invierno vuelva a golpear permanece. El radar digital. Hoy en el radar digital hemos detectado entre las principales búsquedas en Internet las siguientes palabras: redes sociales menores, adicción, redes sociales jóvenes, también Meta, juicio, redes sociales, YouTube, menores, adicción y redes sociales, daño mental en el buscador Google. La razón es que este miércoles el gigante tecnológico Meta, que administra aplicaciones digitales como Instagram, Facebook y WhatsApp, y la plataforma de videos YouTube, fueron declarados culpables de diseñar plataformas adictivas sin preocuparse del bienestar de sus usuarios. Es el desenlace de un histórico juicio que se desarrolló tras la demanda de una joven. Pero por esta razón, la gente se pregunta por qué Meta y YouTube fueron declaradas negligentes. Por varias razones. Por ejemplo, diseño adictivo, justamente intencionalmente para que los jóvenes, adolescentes, incluso los niños se vuelvan adictos, utilizar algoritmos que explotan la vulnerabilidad psicológica de los adolescentes principalmente. También falta de advertencia, no se informa adecuadamente a los padres ni a los reguladores sobre los riesgos conocidos de sus plataformas. También por defectos de diseño, implementar funciones como el caso del scroll infinito y notificaciones disruptivas que dificultan el autocontrol. ¿Qué pruebas existen sobre la adicción en menores? Los likes y comentarios activan la dopamina de forma similar a una máquina de casino. Es parecido a lo que sucede con los ludópatas en los casinos. La comparación social, el contenido visual frecuente sin límites fomenta, por ejemplo, la dismorfia corporal y también la baja autoestima, sobre todo en adolescentes. Además, efectos neurológicos. Los cerebros adolescentes tienen menos capacidad para procesar y discernir la información de estas aplicaciones. Ahora, en la conversación digital hemos detectado que surge otra consulta como ¿qué países están regulando esto? El bloque de países de la Unión Europea ya cuenta con una ley de servicios digitales. Incluso exigen auditorías de riesgo para los menores de edad. El Reino Unido tiene ley de seguridad online. En el caso de China, en el continente asiático, se imponen límites estrictos de tiempo de juego y también uso de apps para los menores de edad. Australia y Brasil aplican normas similares entre los años 2025 y este 2026 con prohibiciones y restricciones a menores de 16 años para el uso de estas plataformas. Pero ¿realmente dañan la salud mental? La ciencia y los tribunales coinciden en que el daño no es intrínseco a la tecnología como tal, sino al uso abusivo y excesivo y también al tipo de contenido. Los riesgos probados incluyen, por ejemplo, el aumento en las tasas de depresión y ansiedad, trastornos del sueño por la exposición a la luz. Además, el síndrome conocido como FOMO, que sus siglas en inglés significa Fear of Missing Out, que representa el miedo a perderse
algo. Los jóvenes tienen miedo de no estar suficiente tiempo en las redes sociales y perder videos o contenidos también. Pensamientos suicidas vinculados a algoritmos que mantienen contenido de autolesión a usuarios con ansiedad o depresión, es decir, personas que están en situación vulnerable psicológica o emocionalmente. Los televidentes, ustedes, están preocupados y por ello también nos han consultado en internet lo siguiente: ¿cómo saber si mi hijo es adicto al celular? Esto es muy importante porque se trata de un tema de corresponsabilidad con los padres de familia y las reglas que se imparten en casa, desde el hogar. Hay algunas actitudes que son evidentes en niños y adolescentes. Por ejemplo, la sustitución de actividades. Abandona hobbies o deportes por estar conectado. También la abstinencia, que muestra irritabilidad, ansiedad o incluso agresividad si se le retira el dispositivo al niño o al adolescente. Aislamiento incluso, prefiere la interacción digital a la presencia física con amigos y familia, e incluso el engaño, es decir, el adolescente puede mentir sobre el tiempo que pasa frente a la pantalla o la usa a escondidas, sobre todo en las noches. Precisamente, Merlis González ha preparado un reportaje sobre esta decisión judicial de hoy en contra de estas multinacionales de tecnología y nos cuenta además quién estuvo detrás de la demanda. La adicción a las redes sociales llega a los tribunales de Estados Unidos y hoy una corte de California falló en contra de dos grandes compañías. Meta, propietario de Instagram, Facebook y WhatsApp, y YouTube, la plataforma de videos propiedad de Google, fueron declaradas culpables de diseñar plataformas que intencionalmente enganchan a los usuarios, principalmente jóvenes, perjudicando su salud mental. La demandante fue una joven de 20 años. Dijo que desde los 6 tuvo acceso a YouTube y luego a Instagram y otras aplicaciones, sin que las plataformas generaran algún tipo de restricción. Argumentó que su uso le provocó una obsesión por su apariencia física, ansiedad y depresión desde la adolescencia. Sus abogados argumentaron que los objetivos de crecimiento de Meta estaban orientados a lograr que los jóvenes usaran sus plataformas por largos periodos, sin tomar en cuenta los riesgos. El juicio duró 5 semanas y el jurado responsabilizó a Meta del 70% del daño y a YouTube del 30%. Entre ambos deberán pagarle a la joven $3 millones. Fuera de la corte, la madre de la demandante dijo que por fin están escuchando lo que llevan años reclamando. No fue un accidente, ellos conocen el daño, las consecuencias, evalúan los riesgos y aún así siguen adelante, dijo. Agregó que acudirán al Congreso estadounidense para exigir futuras regulaciones a las redes sociales. Meta y YouTube emitieron comunicados en los que expresan su desacuerdo con el veredicto y anunciaron que explorarán opciones legales, incluyendo apelaciones. Este es el segundo fallo contra Meta esta semana, después de que un jurado de Nuevo México determinara que la compañía facilita la explotación sexual infantil, por lo que deberá desembolsar $375 millones. Las sentencias sientan un precedente jurídico clave en Estados Unidos, pues según medios hay miles de demandas similares en trámite en todo el país. Y ahora, amigos, los invitamos a ingresar a ecuavisa.com, donde van a encontrar información sobre lo ocurrido con la sentencia en contra de Meta y YouTube, además de otro caso judicial de la decisión de un jurado de Nuevo México en los Estados Unidos también, que condenó a Meta a pagar una multa de $375 millones por violar las leyes estatales de protección al consumidor al engañar a sus usuarios digitales sobre la seguridad de sus plataformas y poner en peligro incluso a los menores de edad. Tienen el código QR en pantalla, lo pueden escanear en cualquier momento y navegar en nuestra página web, reitero, ecuavisa.com. Y ahora les contamos que este miércoles el municipio de Quito confirmó que la Feria del Libro 2026 se cancela. La Secretaría de Cultura de la capital dijo que se trata de una consecuencia directa de las reformas al COTAT y que a pesar de contar con un presupuesto aprobado, la partida de espectáculos sociales y culturales está restringida. El gobierno dijo que el municipio de Quito recibe $90 millones al año por competencias culturales y ha pedido que se transparenten los gastos. Gracias por su sintonía, amigos. Estamos en vivo también por ecuavisa.com. Tras casi 2 años de suspensión, Aeroméxico retoma su vuelo directo hacia Quito con 4 frecuencias semanales. En el transcurso de este año se pretende establecer otras 2 rutas desde y hacia la capital y se incrementarán las frecuencias a Estados Unidos, como lo informa Adriana Bermeo.
Aeroméxico retomó las rutas desde y hacia Ecuador. Este lunes llegó su primer vuelo al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Habrá 4 frecuencias semanales con un vuelo diario, que podrán trasladar a 660 personas. Aeroméxico retoma sus frecuencias a Ecuador después de 2 años de haberlas suspendido por la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, que también dejó sin efecto los servicios consulares. Las circunstancias ya se han calmado un poco. Hay disponibilidad de nuevos aviones de Aeroméxico, que son aviones mucho más modernos, y por eso decidió retomar esa ruta que ya estaba consolidada para poder seguir operando al Ecuador. El vuelo directo a México no es el único que se retoma. Desde octubre de este año, LATAM reanudará su ruta Quito-Santiago de Chile, con 4 frecuencias semanales. Este trayecto se suspendió en 2020 a raíz de la pandemia. Lo mismo ocurre con Air Canada, que 6 años después vuelve con el destino Quito-Toronto y además abrirá otra frecuencia hacia Montreal. Las operaciones comenzarán en diciembre y se extenderán hasta marzo de 2027. El ingreso de una nueva aerolínea a un país mueve alrededor de $100 millones anuales. Entonces, estamos hablando de que se mueven los hoteles, los restaurantes, los aeropuertos, los viajes internos, los taxis. También se incrementarán temporalmente de 7 a 12 semanales las rutas de la aerolínea United a Estados Unidos entre marzo y octubre de este año. Irán recibió una propuesta de Estados Unidos para detener la guerra en Medio Oriente, según informó el diario The Wall Street Journal. Sin embargo, Teherán rechazó el plan y respondió con sus condiciones, que incluyen el cierre de todas las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y reparaciones por daños causados por los ataques. Teherán intensificó su ofensiva lanzando nuevos misiles contra Israel y bases de Estados Unidos en Medio Oriente, apenas horas después de que Donald Trump hablara de un supuesto avance diplomático. La arremetida de hoy incluyó un ataque con drones contra el aeropuerto internacional de Kuwait. Washington envió anoche a Irán, a través de funcionarios de Pakistán y Egipto, un plan de paz de 15 puntos para frenar el conflicto. El documento no ha sido divulgado oficialmente. Lo que se conoce proviene de filtraciones a los medios. Entre las principales exigencias de la Casa Blanca están el fin del programa nuclear militar iraní, el cese del enriquecimiento de uranio, la limitación de la producción de misiles balísticos, la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin del respaldo a grupos armados en la región. A cambio, Washington contempla el levantamiento de sanciones económicas y la posibilidad de que Irán mantenga un programa nuclear con fines civiles bajo supervisión internacional. Los funcionarios iraníes reaccionaron diciendo que Estados Unidos está negociando consigo mismo. Y según The Wall Street Journal, Teherán decidió responder con sus nuevas condiciones. Exigen el cierre de todas las bases estadounidenses en el Golfo, garantías de que no habrá más ataques, el fin de los ataques israelíes contra Hezbollah, levantamiento total de sanciones, reparaciones por daños de guerra y ninguna restricción al programa de misiles. Trump sostiene que su administración ha mantenido contactos con un alto líder iraní y aunque sigue dando la guerra por ganada, ordenó un nuevo despliegue de tropas hacia Medio Oriente. Transacciones millonarias petroleras encienden las alarmas en el mundo financiero. Medios internacionales como Bloomberg y Financial Times revelaron operaciones atípicas en el mercado detectadas en tiempo real, que muestran que apenas 15 minutos antes del anuncio de Donald Trump sobre negociaciones de paz con Irán, se vendieron contratos equivalentes a 6 millones de barriles de crudo por unos 580 millones de dólares durante una franja de baja liquidez del mercado. Se trata de un volumen casi 9 veces superior al promedio de 700.000 barriles en ese horario. La sincronía entre la operación y el anuncio desató sospechas de posible uso de información privilegiada de una caída de los precios del petróleo en el contexto de la guerra. Sin embargo, la Casa Blanca ha rechazado cualquier irregularidad de ese tipo.
Y ahora les contamos que en Estados Unidos el acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional se está desmoronando en el Senado porque los demócratas siguen negándose a brindar su apoyo. El estancamiento ha provocado un cierre parcial del organismo federal desde febrero, afectando agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte y ocasionando una reducción del personal de seguridad en los aeropuertos. Los demócratas exigen que en las redadas antimigrantes los agentes de ICE presenten órdenes judiciales, identificación obligatoria y límite al uso de la fuerza. Los republicanos rechazan condicionar el presupuesto a esas reformas, lo que mantiene el bloqueo político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al Senado la autorización para el ingreso de 35 militares de los Estados Unidos a su país para dar adiestramiento de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El objetivo es preparar a las fuerzas mexicanas en manejo de amenazas, respuesta a contingencias, desactivación de explosivos y también operaciones especiales durante eventos masivos. El entrenamiento involucra principalmente a la Armada de México, incluyendo a fuerzas especiales navales, protección aeroportuaria y seguridad del Mundial. Conforme a la Constitución mexicana, el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional tiene que ser autorizado por el Senado. El número de fallecidos por la tragedia aérea en Putumayo, Colombia, sube a 69, luego de que los equipos de rescate lograran recuperar el último cuerpo de un soldado del ejército, lo que marca el fin de las intensas labores de búsqueda en la zona. El accidente del avión militar Hércules dejó la aeronave destruida. Pese a la magnitud del impacto, 57 personas sobrevivieron, muchas se lanzaron antes del impacto. La comunidad campesina fue clave en el rescate de heridos, evacuándolos incluso en motos. Las autoridades siguen investigando las causas del siniestro. Un deportista con las 4 extremidades amputadas es acusado de disparar y matar a un hombre durante una discusión en Maryland, Estados Unidos. El sospechoso fue identificado como Dayton Weber, un conocido paratleta local que practica varias disciplinas. Veamos. Dayton Weber era una figura conocida en Maryland, Estados Unidos, por su habilidad para practicar varios deportes, a pesar de tener amputados los brazos y las piernas desde niño, debido a un problema de salud. Fue campeón de Carhall y participó en varios documentales, pero ahora es procesado por asesinato. Según las autoridades, Weber conducía un vehículo cuando en medio de una discusión con un amigo que viajaba en el asiento del copiloto, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Weber pidió a los otros pasajeros del auto que lo ayudaran a ocultar el cuerpo, pero ellos se negaron y huyeron del lugar. 2 horas después, los restos de la víctima fueron hallados en el jardín de una casa. Weber huyó a Virginia, donde fue localizado por la policía y arrestado. Y la primera dama de Estados Unidos apareció con un invitado sorpresa en una cumbre tecnológica en la Casa Blanca. Melania Trump caminó junto a un androide que dio la bienvenida a los invitados al evento en varios idiomas. Se trata del robot Figure 3, desarrollado en Estados Unidos por la compañía Figure AI. Su aparición fue parte de la inauguración del foro Forjando Juntos el Futuro, una coalición global en la que participan las primeras damas de varios países para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial para fortalecer la educación. Healthcare. Inseguridad. Nada la detiene. En Quito hay conmoción en la comunidad religiosa tras el asesinato del padre Maximiliano Estupiñán, quien fue hallado sin vida en su casa en Guayabamba. La Policía Nacional investiga ese crimen mientras la arquidiócesis exige justicia para poder esclarecer este hecho violento. Allegados del padre Maximiliano Estupiñán llegaron a la parroquia San Juan Bautista de Cotocollao para despedirse del sacerdote de 64 años, quien fue hallado sin vida la noche del lunes en su vivienda en Guayabamba. Sus allegados recibieron la noticia de la muerte violenta esa noche. De ayer a las 7 de la noche nos llamaron a avisar que le habían encontrado al padre muerto. En ese momento nos dijeron que estaba con la cara desfigurada, que le habían pegado, que seguramente murió por un golpe. Ya yendo allá le habían metido un disparo, al parecer aquí en la 100.
Al momento, las autoridades investigan el crimen. Allegados indican que se maneja la hipótesis de un ataque por robar el inmueble. Parece que él justo llegó cuando había gente robando y mataron. Para esto le robaron un celular, un reloj, una pulsera, $200 y una laptop vieja. Y le mataron por eso. La Policía Nacional indica que acudió al lugar de la muerte tras la alerta de un trabajador de la vivienda del sacerdote. Entonces, él a lo que él llega puede visualizar el cuerpo tendido en la parte del patio, en donde él ya se percata que está con rastros de sangre de violencia y inmediatamente da a conocer a la Policía Nacional. Los feligreses reciben la noticia con indignación, pues recuerdan al párroco por sus labores a favor de la comunidad y su carácter sencillo. Estamos perdiendo a un ser humano increíble, alguien que hizo mucho por la gente, alguien que veía por los demás, que tal vez tenía sus zapatitos desgastados, su ropita desgastada, pero era por darlo a los demás. Fue párroco en Tababela, nono Juan Montalvo, capellán en Guayabamba y finalmente realizaba su obra en Casitagua. La Arquidiócesis de Quito solicitó a las autoridades una investigación oportuna y transparente para esclarecer el caso e identificar los responsables con el fin de hacer justicia. El servicio religioso en memoria del sacerdote se realizará este miércoles en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Armenia a las 15 horas. Dictan prisión preventiva para 6 de los 8 policías de la DINASED que fueron detenidos en Guayaquil. Los agentes simularon 3 allanamientos a una vivienda y en una de esas supuestas intervenciones se llevaron más de $50,000. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. Estefanía Arias habló con una de las víctimas. Los 8 policías son de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, y no estaban en un caso de levantamiento de cuerpo. Se aprovecharon del estado de excepción y del toque de queda para fingir 3 allanamientos sin una orden judicial a un domicilio del centro sur de Guayaquil. Los falsos operativos quedaron grabados en cámaras de seguridad. El primero ocurrió el 30 de enero, donde se los ve llegar en camionetas blancas y vistiendo los chalecos reflectivos de la institución. Decían que lo habían puesto una denuncia ciudadana diciendo que mi papá traficaba armas, el cual mi papá tiene su permiso de porte y tenencia. El segundo fue el 14 de febrero. Aquí ya son captados sacando varios objetos de una vivienda. Cuando se abrió la caja fuerte, ellos vieron dinero. Ese dinero se llevaron $45,000. Y el último fue la madrugada del lunes 22 de marzo. La familia afectada denunció el caso. Tumban la puerta, ingresan, se llevan cajas de whisky, se llevan el DVR, miran las cámaras. En esta vez se llevaron más de $50,000. Porque eran más de $28,000 en facturas. Al salir de ese sitio tomaron rumbo hacia el norte de la ciudad. Cámaras de Segura EP captaron el patrullero en actitud sospechosa al ingresar a una empresa de contenedores. Ahí fueron interceptados por las autoridades y detenidos. De los 8 agentes, entre ellos un mayor de la policía y una mujer, 6 fueron procesados por el delito de robo y tenencia ilegal de armas. Un juez les dictó prisión preventiva. Los otros 2 quedaron libres porque no se les encontró vinculación con el caso, pero siguen bajo investigación. Ya pasa un policía y uno no sabe si es de verdad un policía o es que está disfrazado de policía para robar o está usando el uniforme para delinquir. El comandante de la zona 8 aseguró que los implicados serán trasladados al centro de privación de libertad y que ya fueron separados de la institución. Estados Unidos, Ecuador. ¿Qué hay en los acuerdos? Vamos a contar un tema sobre la Asamblea, pues hará seguimiento de la aplicación del dictamen de la Corte Constitucional que permite a los menores cambiar su género ante el registro civil. Así lo decidió la Comisión de Transparencia. La intención, dijeron, es identificar vacíos que la sentencia puede dejar en la ley. Patricio Díaz nos cuenta la postura de la oposición sobre el tema.
La apertura de la Corte Constitucional a que los adolescentes puedan cambiar su género provoca que la habitual división en la Asamblea sea más radical. El oficialismo dice que sí se puede evaluar su aplicación y el correísmo que no. Sin embargo, la mayoría de ADN aprobó el seguimiento a cómo esa decisión se puede aplicar bajo el marco de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Según explicó la presidenta de la mesa, hay temas como los requisitos, que incluye el dictamen, que no están en la norma y pueden afectar su aplicación. La voluntad del menor de cambiar su género, el acompañamiento de sus padres o representante legal y un informe psicosocial. Mesas de debate, mesas de diálogo para poder ir construyendo nuestro informe en el que puede derivarse si existen vacíos, no existen vacíos, si se puede aplicar directamente. Eso es lo que nos compete. La oposición no apoyó el plan aprobado. Dicen que la Asamblea no tiene la facultad para evaluar dictámenes de la Corte. So pena de destitución porque nosotros no podemos llevar adelante el proceso de fiscalización a la Corte Constitucional. Se ha buscado posicionar como que estamos nosotros a favor del cambio de identidad de género. No es verdad. La idea, dicen desde el oficialismo, es encontrar si el dictamen produce conflicto o incompatibilidad con otras normas para proponer a las autoridades legislativas corregirlo. La comisión recibirá a expertos y realizará un informe que lo enviará al CAL para que defina el siguiente paso. El proyecto de ley que regula la eutanasia pasó ya el primer debate en la Asamblea Nacional. La norma crea 2 figuras para acceder a ese procedimiento. En ambas debe constar la voluntad expresa del paciente. Diego Puente con más detalles del diálogo en el Pleno Legislativo. La despenalización de la eutanasia o muerte asistida en casos específicos avanza en la Asamblea Nacional. El Pleno aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula este procedimiento en el cual un profesional de la salud administra fármacos en dosis letales a una persona diagnosticada con una enfermedad grave e incurable o con una lesión grave e irreversible y que ha solicitado de manera libre, voluntaria e informada someterse a él. Esta ley unifica 4 proyectos, uno de ellos enviado por la Defensoría del Pueblo tras una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al legislativo a crear la normativa. Desde el 2024, solo 2 personas accedieron a ella, haciendo uso de un reglamento del Ministerio de Salud, pero que presenta vacíos que son sujetos de interpretación. El presidente de la Comisión de Salud puntualizó los requisitos que se establecen en la naciente ley. La persona debe ser mayor de edad, ecuatoriana, con residencia permanente en el país o extranjero con residencia permanente en el país, debe tener capacidad de decisión. El proyecto crea 2 tipos de eutanasia. Una, la eutanasia voluntaria, cuando el paciente expresa su decisión en pleno uso de sus facultades. La otra es la eutanasia voluntaria anticipada. Y es lo que le permite a una persona dejar por escrito mediante un instrumento público la decisión que en caso futuro no pueda manifestar. Desde el correísmo indicaron que este proyecto trasciende banderas políticas y dieron su apoyo para la aprobación. Debemos de entender que este no es ni un debate ideológico, ni un debate religioso, ni un debate de partidos políticos. Durante el debate, los legisladores reconocieron a Paola Roldán, que fue quien solicitó el pronunciamiento de la Corte para la despenalización de la eutanasia, aunque murió sin acceder a ella. E hicieron mención de 2 casos, entre ellos el de Leonardo Caiza, que debido a trabas legales no pudo hacer uso de este derecho. Los operativos continúan en medio del toque de queda en 4 provincias de la costa. Vamos ahora a hacer contacto con Merlin Ochoa para que nos amplíe los detalles. Merlin, cuéntanos cuántas personas han sido aprehendidas hasta ahora por incumplir esta medida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Informamos desde el norte de Guayaquil y hoy estamos en el día 11 del toque de queda y el gobierno ya publicó las cifras oficiales sobre los resultados de los operativos que se han realizado en las 4 provincias que están con esta medida. Y según información consolidada entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, hasta ahora son más de 1.600 las personas aprehendidas por no respetar esta medida que inicia a las 11 de la noche y se extiende hasta las 5 de la madrugada. Pero hoy también el ministro del Interior, John Reinberg, hizo la publicación de dos publicaciones en X donde se refiere a la captura de supuestos terroristas. La primera fue a las 9 de la mañana, en donde indica que en Quito, en operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración, la Policía Nacional y con información del Centro Nacional de Inteligencia,
Se logró aprender a MK, supuesto clérigo iraní, vinculado a socios comerciales de un testaferro del narcotraficante Leandro Norero, quien además tiene fuertes conexiones con Hamas y Sadi, personaje involucrado en el intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México. Luego, en horas de la tarde, el ministro se refirió a otro objetivo, MH, que es un sirio que ingresó de manera irregular, que ingresó al país, está calificado como objetivo terrorista por Estados Unidos. Añadió además que en el 2005 fue apresado por la Policía Nacional al liderar una red de tráfico de drogas que a través de cómplices en aeropuertos llegaron a mover millones de dólares que aportaban recursos directamente a este grupo terrorista. Estas fueron las dos publicaciones que realizó el ministro del Interior, John Reinberg, que también resaltó que no es casualidad que ahora que el país está en toque de queda y estado de excepción, incluso que tiene trabajos conjuntos con Estados Unidos, grupos terroristas internacionales pretendan extender sus tentáculos en Ecuador. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Merlin, hasta ahora son 1.693 las personas aprehendidas por no respetar el toque de queda, pero ¿hay también objetivos de alto valor que han sido capturados? Sí, según datos de las Fuerzas Armadas, hasta ahora son 25 los objetivos militares que han sido capturados por ellos, pero también la policía registra al menos 3 objetivos más que han sido detenidos durante el toque de queda. Pero algo que nos ha llamado la atención, Juan Carlos, es que, bueno, precisamente ahora estamos en el norte de Guayaquil y las personas que transitan por este sector nos han preguntado si el toque de queda se extiende hasta Semana Santa. Y lo que les podemos decir es que hasta ahora no hay una información oficial. Sin embargo, en la práctica, el toque de queda, esta medida se va a extender hasta el martes 31. Hasta ese día es el toque de queda y esta medida. Es la información desde el norte de Guayaquil. Muy buenas noches. Gracias Merlin por la actualización desde el norte de esa ciudad. Son las cifras a tan solo 6 días de que el toque de queda decretado en 4. Y hablando de este evento deportivo, en Ecuador la demanda de televisores se dispara en temporadas de Mundial con crecimientos de hasta 35% según la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos. Esta dinámica se refleja en una feria que se lleva a cabo de forma simultánea en Quito y Guayaquil, donde la oferta se enfoca en pantallas con tecnología aplicada al fútbol específicamente, que busca mejorar la experiencia de imagen y sonido durante los partidos. María Gabriela Carpio con más detalles. Cuando hay fútbol no solo se mueven las emociones, también el consumo. Y en Ecuador eso se nota en las pantallas. Por primera vez, 8 cadenas de electrodomésticos se reúnen en una misma feria con un protagonista claro, los televisores. Y no es casualidad. En años de mundial la venta de estos equipos se dispara, más aún cuando juega la selección ecuatoriana, como en esta ocasión. Un año con mundial puede tener incrementos en televisores de alrededor del 30 al 35% con relación a un año sin mundial. Y se va a dar desde abril, mayo y junio, que es cuando termina el mundial. En este contexto, el comportamiento del consumidor también se altera. Aunque un televisor puede durar hasta 10 años, según el uso y el modelo, los ecuatorianos optan por cambiarlo, no porque deje de funcionar, sino por otros factores. Actualmente están buscando muchas pulgadas grandes para visualizar ese mundial en su máximo esplendor. A eso se suma la tecnología. Hay televisores que incorporan funciones que buscan mejorar la experiencia del usuario, incluso adaptadas al fútbol. Nuestros controles traen un botón de inteligencia artificial donde te identifican cada voz de hasta 10 miembros del hogar. Y entonces ya tú sabes cuál es el perfil de tu papá, el perfil de tu hijo. Entonces en base a eso te recomiendan contenido, música, e inclusive lo puedes utilizar en el área, conectarlo con domótica. Las marcas aseguran que en esta época 8 de cada 10 compradores ya preguntan por este tipo de tecnología, que optimiza la imagen y el sonido durante los partidos. Un modo fútbol con inteligencia artificial. Ese modo va a identificar cuando en el TV está pasando un partido de fútbol y así poder mejorar detalles del césped, de los jugadores, para que tengamos una mejor experiencia. Podemos incluso apagar la voz del narrador para poder tener mejor concentración en el juego. La Superferia Electroshow es gratuita y se realizará de forma simultánea hasta el domingo en Quito y Guayaquil. Se espera recibir más de 20.000 visitantes en cada ciudad.
Detrás de este movimiento está el sector de electrodomésticos, que en Ecuador supera los $1.000 millones al año y genera cerca de 7.000 empleos directos, que en temporadas como esta encuentran en el fútbol uno de sus principales motores de venta. En Ecuador se registra el primer caso de una enfermedad genética rara que evolucionó un inusual cáncer detectado en un paciente de 61 años y considerado único a escala mundial. El hallazgo, documentado por investigadores ecuatorianos, ya fue publicado en revistas científicas internacionales, como nos muestra Joel Vanegas. Ecuador registra el primer caso de una enfermedad genética rara que se transformó en un agresivo cáncer a la piel. Un tumor poco común que afecta el cuero cabelludo. La mutación fue encontrada en una paciente quiteña de 61 años, quien inicialmente presentaba tumores benignos en su cabeza, que luego de una transformación maligna derivaron en este tipo de cáncer, conocido como espiradenocarcinoma. La mutación que nosotros describimos es la primera a nivel mundial. No se ha descrito esta mutación en ninguna otra población mundial. Este caso se detectó a inicios de 2025, cuando la paciente fue atendida en el Hospital Eugenio Espejo de Quito y evaluada por investigadores de la Universidad de las Américas. Los especialistas advierten que debido al origen genético del trastorno, los familiares directos de la paciente tienen altas probabilidades de desarrollar la misma afección, por lo que recomiendan controles médicos permanentes. Yo creo que el cáncer lo puedes definir como mala suerte. Ahora, en este punto específico, no tienes unas razones específicas, digamos, es inherente, y es un caso súper raro, simplemente porque se dio en un lugar en donde no se tenía que dar esta mutación. La paciente fue sometida a una cirugía para retirar los tumores del cuero cabelludo, con resultados favorables y sin complicaciones en su recuperación. Sin embargo, deberá realizarse controles periódicos para vigilar una posible reaparición de la enfermedad. El estudio fue publicado en la revista científica Frontiers in Medicine y representa un aporte importante para la biomedicina y la genética al revelar un caso clínico anómalo. Seguimos informando. En Jipijapa, 5 concejales resolvieron la remoción de Ángela Plúa del cargo de alcaldesa. La autoridad anunció que presentará su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. La destitución tendría como causal una decisión administrativa relacionada con la designación de una secretaria del Consejo. Veamos. La remoción de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, se resolvió en una sesión extraordinaria de consejo convocada la tarde de este martes por el vicealcalde Edison Quimiz. El punto tratado fue una denuncia ciudadana contra Plúa por la designación de una secretaria del Consejo en 2025. La resolución fue firmada por los ediles Marcos Mero, Oscar Vélez, Andrés Wilmer González, Christopher Ligua y Zuleni Tagle. Los otros 2 concejales, Mauricio Castillo y Glenda Villacreces, tampoco estuvieron presentes. Ellos cuestionan la decisión y aseguran que la inconformidad con esa designación nunca se planteó el año pasado, cuando esa funcionaria ocupó el cargo. Recuerdo tanto el 15 de octubre, donde los 7 concejales votaron para que se aprobaran los bonos y poderles cancelar a todos. Ahí no hubo ninguna queja. Mientras tanto, en el municipio la atención ciudadana se mantuvo este miércoles sin contratiempos. La alcaldesa no estuvo en su despacho, cumplió una agenda de medios en Puerto Viejo, desde donde aseguró que es blanco de una persecución política. Hasta incluso la misma Procuraduría General del Estado ya nos contestó adelantadamente que eso no existe algo negativo de que se pueda designar a un funcionario que usted lo encuentra en el GAC y que tiene una capacidad para ser secretario de consejo. Entonces, por la secretaria de consejo, algo que es más administrativo que algo ilícito o ilegal que haya cometido mi persona. La resolución le fue notificada la noche del martes. Ahora tiene 3 días para presentar sus argumentos ante el Tribunal Contencioso Electoral, que luego dispone de 10 días para pronunciarse. No es la primera vez que Plúa enfrenta un intento de destitución. En 2023 ya se impulsó un proceso en su contra por una cuenta bancaria en un paraíso fiscal declarada antes de su candidatura. Plúa llegó a la alcaldía con el respaldo del movimiento Pachacutit, que sin embargo no obtuvo representación en el Consejo. Inseguridad. Nada la detiene. El
cabecilla de una organización criminal y un hombre de 22 años fueron detenidos en operativos policiales en Guayas. Además, las autoridades revelaron que el ataque armado registrado frente al malecón Simón Bolívar en Guayaquil iba dirigido contra un hombre conocido como Malula, mientras que la mujer detenida con 40 tacos de dinamita tendría vínculos con la banda delictiva Los Lobos. Estefanía Arias con el resumen de estos casos. La policía capturó nuevamente a Diego Samuel PJ, alias P89, presunto cabecilla de una facción de la banda Los Lagartos. Ocurrió en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. El hombre de 36 años había salido de prisión hace 6 meses. En el momento de su detención, tenía un arma de fuego tipo escopeta. Alias P89 registra antecedentes por asesinato, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada. Mientras en el norte de Guayaquil, los uniformados allanaron un domicilio para capturar a Jeremy R., de 22 años, acusado de compartir y vender pornografía infantil por redes sociales. Las investigaciones comenzaron hace 6 meses. Las autoridades dieron con el hombre tras analizar servicios de Internet y realizar un trabajo con cooperación internacional. Durante la operación incautaron varios dispositivos electrónicos. Un muerto y 3 heridos se dejó un ataque armado en la avenida Malecón Simón Bolívar, centro de Guayaquil. Videos aficionados captaron el momento de los disparos en plena vía pública. Según la policía, el hecho fue dirigido contra un hombre conocido como Malula, quien registraba antecedentes penales y es la única víctima mortal de la balacera. Testigos denunciaron que en 2 semanas en esta zona comercial y turística se han registrado varios ataques armados. Hasta el momento no hay personas detenidas. Una mujer fue detenida en el parqueadero de un centro comercial del norte de Guayaquil. Llevaba una bolsa cargada con 40 tacos de dinamita y 15 metros de mecha, material utilizado para encender explosivos. Tras investigaciones, la policía descartó que sea un caso de atentado en un sitio público. Confirmó que la mujer pretendía hacer un intercambio. Ella fue identificada como Melanie D., de 23 años. No registra antecedentes penales, pero según el ministro del Interior, tendría vinculaciones con la banda criminal Los Lobos. Las autoridades señalaron que estos explosivos son utilizados en actividades de extorsión y amenazas a cargo de bandas criminales. Los moradores del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, solicitan refuerzos policiales y militares en el sector porque se sienten intimidados por la delincuencia. En el hecho más reciente, hombres entraron a un centro nocturno y dispararon. La policía todavía no se pronuncia sobre este hecho delictivo. El hecho violento se produjo a las 10 de la noche del viernes pasado, cuando varios sujetos armados ingresaron a este centro de diversión nocturno. Disparan y se alejan del lugar. Por este y otros hechos violentos en el cantón Mejía, la población siente temor. Claro, ahorita se volvió bastante inseguro. Robos de celulares, asalto en las bucetas, todo eso en las Mejías, Britos, todo eso lo que vienen de Quito. Sí, con mucho miedo. Los transportistas no pueden trabajar tranquilos. ¿A usted le han asaltado? Sí, en 2 ocasiones. Tengo la cicatriz de lo que me asaltaron. Los habitantes afirman que nunca han sentido una situación similar. Muchos prefieren guardar su identidad por seguridad. El sitio de acá del obelisco es el encuentro de costa y sierra. Ahí es terrible también. Mucho delincuencia, droga, toda esa situación. Hay mucho atentado con armas blancas, de fuego. Entonces ya no hay seguridad, ya no hay tranquilidad aquí en el... Más que todo en Machachi, antes era un barrio, una ciudad tranquila, más que todo, ¿no? Fuimos en búsqueda de la Policía Nacional, pero nos indicaron que mantienen mesas de trabajo de seguridad y que en otra oportunidad nos podrán atender. Mientras tanto, la población espera respuestas, resultados, acciones. En realidad la delincuencia sí ha venido para acá. Que haya más seguridad, porque caso contrario, yo que sé... El día de mañana, como saben que aquí no hay seguridad, van a venir con todos.
Los vecinos afirman que hay varios lugares considerados como calientes, en el sector de Aloasí, en Aloaj y también en el ingreso de Machachi. El Comité de la ONU instó a Ecuador a abandonar la militarización de la seguridad y advirtió un grave contexto de impunidad y violaciones de derechos humanos. El informe reporta al menos 51 posibles desapariciones forzadas y señala fallas en investigación, acceso a información y protección de víctimas, como lo precisa Bessie Granja. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas publicó sus hallazgos sobre el examen especial a Ecuador y urgió al Estado a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad, a recomendar el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de esas funciones. El ente señaló que su participación debe ser excepcional y bajo control civil, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Olga Guzmán, responsable para las Américas de la Organización Mundial contra la Tortura, quien se encuentra de visita en Ecuador, se pronuncia al respecto. El que haya militares en las calles no es que los estados estén adoptando una política de seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas están en las calles cuando hay claramente una situación de guerra. El Ecuador no ha hecho una justificación clara del por qué seguir con este régimen. El documento de Naciones Unidas alerta sobre un grave contexto de impunidad y vulneración de derechos humanos, en el que se reportan al menos 51 posibles casos de desaparición forzada entre 2024 y 2025, incluidos niños en provincias como Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Según el comité, estos hechos habrían ocurrido en operativos de seguridad y existirían denuncias de participación de agentes estatales. Además, el comité alertó sobre un aumento en las desapariciones de niños y adolescentes, vinculado al reclutamiento por grupos criminales. El Comité de la ONU reconoció los avances en leyes, mecanismos de búsqueda y unidades especializadas. También valoró la condena en el caso de los 4 niños de las Malvinas, pero advirtió que se trata de un hecho aislado en un contexto general de impunidad. El radar digital. Dam Sara Mulali es la nueva arzobispa de la Iglesia Anglicana, marcando así un hito histórico con su nombramiento. Las reacciones en los usuarios en redes no se hicieron esperar, sobre todo planteándose preguntas como ¿qué cambios reales traerá su liderazgo? ¿Cómo afectará esto a la igualdad de género en otras instituciones religiosas? ¿Es una señal de modernización o solo simbólico? Pues se trata de la primera mujer en asumir este cargo en casi 5 siglos, rompiendo una tradición exclusivamente masculina dentro de la Iglesia del Reino Unido. Casi es un hecho. La NASA afina detalles del programa Artemis, que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna. Y no solo eso, tiene un plan para asentar la primera colonia humana. Pero ¿será posible vivir en la Luna? En plataformas como X y Facebook se multiplican los hashtags Artemis, Luna 2026 y exploración espacial. Expertos y jóvenes space lovers comparten memes, análisis y comparaciones con el histórico programa Apolo, generando un debate digital. Muchos celebran la iniciativa y otros critican el gasto, pues la inversión en el proyecto es más de $20.000 millones. En ecuavisa.com tenemos los detalles de esta ambiciosa propuesta lunar. 20 años después de su estreno, revive la fiebre de Hannah Montana. En redes sociales, fans de todo el mundo explotan en nostalgia compartiendo videos, memes y recuerdos. Los hashtags Hannah Montana y Retro Vibes se vuelven tendencia con más de 500.000 interacciones en muy pocas horas. La conversación digital mezcla diversión, debates sobre la moda y la música de la época. Sin duda, un fenómeno digital que demuestra que este ícono de los 2000 sigue más vigente que nunca, porque aunque el tiempo pasó, la conexión sigue intacta. Estas noticias y toda la información usted la encuentra en www.ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en todas las redes sociales de Ecuavisa. Más adelante.
adelante, Kristi Noem fue condecorada hoy por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Quién es la funcionaria? Kristi Noem, condecorada hoy en Carondelet con la Orden al Mérito del grado de Gran Cruz, ha visitado en 3 ocasiones el país. El gobierno de Daniel Noboa la considera un personaje relevante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Pero, ¿quién es la funcionaria? Se lo vamos a consultar ahora a Fabiola Santana, que ya nos acompaña en el estudio. Bienvenida, Fabiola. Juan Carlos y amigos, buenas noches. Kristi Noem es la enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye a países aliados, entre ellos Ecuador, Argentina y El Salvador. Este proyecto busca frenar el narcotráfico en la región y los problemas de seguridad en América Latina. Fue lanzado el 7 de marzo, después de que durante 14 meses Noem se mantuvo como secretaria de Seguridad de Estados Unidos, departamento del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Fabiola, decíamos que es la tercera visita de Kristi Noem en nuestro territorio, pero recuérdanos cuándo fueron las primeras y cómo aportaron al Ecuador. Así es, las visitas anteriores fueron justamente cuando se desempeñaba como secretaria de Seguridad de Estados Unidos. En julio de 2025 se reunió con el presidente Noboa en Carondelet como parte de su gira por la región. Entonces anunciaron la firma de un acuerdo para mejorar el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. También reactivar el intercambio de oficiales de enlace para compartir información crítica sobre organizaciones criminales. La segunda visita fue en el contexto de la consulta popular de noviembre pasado. Apareció cabalgando en compañía del presidente Daniel Noboa y su esposa, y también visitó la Escuela Superior Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Santa Elena. Pero ¿se obtuvo en ese momento que nos mencionas información suficiente sobre lo que se acordó con Kristi Noem? Bueno, Juan Carlos, te comento que las autoridades no dieron declaraciones, pero la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que analizaban dónde instalar potenciales bases militares estadounidenses para combatir el narcotráfico desde Manabí y Santa Elena. Sin embargo, la pregunta relacionada con las bases extranjeras en Ecuador perdió y estas siguen siendo prohibidas en el país. Muchísimas gracias a Fabiola Santana por este recuento de las visitas de Kristi Noem a Ecuador en el marco de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. La reunión convocada por la Comunidad Andina de Naciones en Lima, Perú, con delegados de Ecuador y Colombia, cerró este miércoles sin acuerdos. Según un comunicado conjunto, en el encuentro estuvieron los viceministros de Relaciones Exteriores, el embajador de Ecuador, Alejandro Dávalos, la embajadora de Colombia, Juana Castro, y el secretario de la CAN, Gonzalo Gutiérrez. Hubo compromisos de más diálogos en materia de seguridad, comercio, transporte, energía, hidrocarburos y cooperación judicial. Con esto, los aranceles continúan vigentes. Ahora es momento de hacer contacto nuevamente con Merlin Ochoa para que nos amplíe las cifras, los datos que ha dejado el toque de queda en 4 provincias. Merlin, adelante, te escuchamos. Juan Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. Ahora me encuentro en el cantón Daule, a menos de media hora de Guayaquil, y lo que ustedes están viendo en este momento es un operativo de control de armas, municiones y explosivos. Y hasta ahora la cifra oficial es que bordean los 1.600 los aprehendidos por incumplir el toque de queda. General, en este momento ustedes están en este punto. Se van, pasan los delincuentes. ¿Cuál es la dinámica que tienen? Mire, Merlin, en este punto nosotros tenemos desplazados 7 equipos de combate. Es un eje vial que se une a varios de los cantones y nos permite el control a todos los vehículos que están entrando o saliendo. En caso de que encuentren, por ejemplo, armas, municiones, ¿cuál sería el procedimiento? Se verifica que tengan los salvoconductos y los permisos de no tenerlos son judicializados. Muchísimas gracias. Lo que vemos también en este momento es que hasta ahora, según datos oficiales de las Fuerzas Armadas, se han decomisado 486 armas, 4.383 municiones y se han inhabilitado 7 pistas. Las Fuerzas Armadas también tienen este combate en contra de la minería ilegal y en ese contexto han decomisado 1.422 explosivos. No sé, Juan Carlos, si tienes alguna consulta con relación a este lugar. Nos encontramos en el cantón Daule. Sí, Merlin, está previsto que
la medida de toque de queda en estas 4 provincias se aplique hasta el martes 31 de marzo, el martes de la próxima semana. ¿Hay la posibilidad de extenderlo? No hay una información oficial, las autoridades no han dicho absolutamente nada, pero sí te tengo que indicar que la mayor cantidad de personas que han transitado por este sector nos consultan eso, nos preguntan si durante el feriado va a existir el toque de queda, pero oficialmente el toque de queda concluye el 31 de marzo. Esa es un poco la información. Este sector es importante porque no solo conecta con Guayaquil, esta vía también conecta con San Borondón y en pocos kilómetros con el cantón Durán. Es la información. Muy buenas noches. Gracias, Merlin, por tu informe. Y precisamente en ese punto donde se encuentra Merlin Ochoa, en el cantón Daule, en la provincia del Guayas, ya en poco más de 2 horas arranca el toque de queda, al igual que en Santo Domingo de los Áchilas, también en El Oro y la provincia de Los Ríos. Ahora les contamos que 40 pinturas creadas por personas privadas de la libertad fueron parte de una colorida exhibición en la capital. La muestra titulada Arte en Resiliencia se llevó a cabo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Diana León con las imágenes. Su idea de libertad, los seres queridos a quienes extrañan o sus sueños a futuro son algunos de los temas que inspiraron a privados de la libertad para crear las obras pictóricas que integraron la muestra Arte en Resiliencia. La exhibición se abrió al público por tiempo limitado en Quito, en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, e incluyó 40 obras seleccionadas. El tema a elegir fue libre. De cómo se sienten en ese momento, de reencontrarse con su familia, de romper las cadenas y de que el tiempo pase rápido para que ellos puedan volver otra vez a estar en la sociedad. La muestra fue resultado del programa de formación artística con reos de 25 centros de privación de libertad en distintas provincias. Todas las pinturas son realizadas dentro de los centros de privación de libertad. Igual los materiales son recabados siempre con la autorización de las autoridades para poder ingresar con todas las medidas de seguridad. Entre las creaciones elaboradas en acrílico y acuarela, resaltó también la mirada femenina y de algunas comunidades. Hay otras obras que representan de mujeres con sueños, con visiones. Estos son pintados, por ejemplo, en el Centro de Privación de Libertad Guayas 2. Tenemos de algunos que han pintado a las personas representativas de su vida. Puede ser un jugador o a su vez a quienes ellos admiran. La entidad pública prevé continuar con incentivos para impulsar la creación artística entre los privados de la libertad que deseen participar del programa. Comerciantes de plazas y mercados de Ambato iniciaron la Fanescatón, una jornada gastronómica en la que preparan y comparten este plato tradicional de la Semana Santa. Durante los próximos días, la actividad llegará a 26 mercados de esa ciudad. En Ambato, la fanesca se cocina a lo grande. Prueba de ello es el Fanescatón, una iniciativa que reúne a 200 comerciantes de plazas y mercados para preparar este plato tradicional de Semana Santa. El primer escenario fue la Plaza 1 de Mayo. La banda municipal puso el ritmo a la mañana. Entre música, aromas y cucharas que no dejaban de moverse, cerca de 1000 personas llegaron para ver la preparación. La receta respetó la tradición. 12 granos y legumbres como el chocho y el frejol. Tras 6 horas de cocción, el plato alcanzó su punto para ser servido. Se entregaron 400 porciones sin costo a los visitantes. Nosotros lo hacemos hace unos años atrás con el objetivo de impulsar al comercio de nuestra plaza. Pero entre las ollas también apareció una versión que despertó curiosidad, la fanesca de dulce. La propuesta fue de Leonor Córdoba, quien usó 12 variedades de frutas y miel. La preparación es con un día de anticipación. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer toda la fruta en almíbar. El Fanescatón recorrerá hasta el 20 de abril al menos 26 plazas y mercados de Ambato. Tome nota. Ahora amigos, tome nota de la siguiente información porque entre los servicios digitales del registro civil está la cédula electrónica, un documento oficial que tiene la misma validez que la cédula física. Este servicio está dirigido a ciudadanos mayores de edad que cuenten con una cédula vigente. Esto es sumamente importante porque para obtenerla el usuario debe primero descargar la aplicación gov.es, crear una cuenta
con su usuario y contraseña también. Ingresar a la carpeta ciudadana y seleccionar la opción de cédula de identidad, donde podrá visualizar el documento completo con un código QR, número de PIN y datos personales. Pero también la identidad se valida mediante 3 mecanismos. Preste mucha atención. La primera es una videollamada con un operador en horario de oficina. También la firma electrónica o también de forma presencial en agencias del registro civil. Ahí tienen ustedes el horario al cual usted puede hacer la videollamada y de esta manera el servicio también puede tener un costo. ¿Cuál es? De $5 por primera emisión y $16 por renovación, con descuentos del 30% para personas con discapacidad. Entre sus ventajas, permite portar la cédula en el celular, validar su autenticidad en línea, acceder a servicios seguros y evitar sobre todo el deterioro del documento físico para poder realizar varios trámites. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. En la información del espectáculo les contamos que ya se revelaron los nominados a la 13ª edición de los Premios Platino que premia a las mejores películas y series de Iberoamérica. Ecuavisa estará presente en el evento que se va a desarrollar el próximo 9 de mayo en México. En la siguiente nota, Ana María Palacios, vamos a conocer a los candidatos. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? La película argentina Belén y la española Los Domingos lideran las nominaciones a los Premios Platino con 11 candidaturas, entre ellas Mejor Película Iberoamericana de Ficción y Mejor Dirección. Es una vocación religiosa, no se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite, ¿cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. Mientras que El Eternauta domina en la categoría de series con 13 nominaciones, entre las que se destaca la de Mejor Interpretación Masculina por la actuación de Ricardo Darín. Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. La galardonada película El Agente Secreto también sobresale en la lista de nominados con 8 candidaturas, entre ellas Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Actor para Wagner Moura. En la categoría Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana compiten Anatomía de un Instante. Aparte de ti y de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros? Chespirito sin querer queriendo. Una niña que va a andar por ahí con un niño bien latoso. El Eternauta. Tarde o temprano la ayuda va a llegar. Las Muertas. ¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada? La 13ª edición de los Premios Platino reconoce lo mejor de las películas y series iberoamericanas. La gala se desarrollará el 9 de mayo en México. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. María Teresa Guerrero lideró el evento Moda con el Corazón, una iniciativa solidaria realizada en la alianza con la Fundación CEPREME para combatir el cáncer mediante la prevención. Y bueno, durante este show, La Flaca, como le dicen de cariño, compartió un emotivo testimonio personal y recordó con cariño su trayectoria de 16 años en Ecuavisa. La carismática María Teresa Guerrero, con su amplia sonrisa y energía inconfundible, se muestra profundamente agradecida por poder compartir su historia. Hoy transmite con valentía cómo ha enfrentado el cáncer de ovario, un camino duro que, como ella misma reconoce, aún continúa. Y ahora me siento responsable, por la cantidad de seguidores que tengo, de poder comunicar de una manera real mi experiencia y hacer y sentir y acompañar a muchas mujeres que no saben cómo cruzar esa ola. Su participación en el evento Moda con el Corazón, realizado en Quito junto a la Fundación CEPREME, reafirma su compromiso con la prevención. A través de charlas, proyectos y sus redes sociales, busca generar conciencia sobre la detención temprana. La prevención es muy importante, porque el Papá Nicolau solo te ve el útero. Chicas, exijan un eco vaginal, porque el Papá Nicolau no te ve los ovarios. Y el cáncer de ovario es extremadamente silencioso y cuando te diste cuenta ya es muy tarde. No esperes a que sea muy tarde como me pasó a mí. Por un beso de la Flaca daría
También recuerda con emoción su paso por Ecuavisa, donde durante 16 años formó parte de distintos programas que marcaron su crecimiento profesional y personal. Bueno, sí, yo estuve creo que hice noticiero, presenté estas noticias los domingos con Ruth del Salto, hice deportes y al final terminé en Contacto, que para mí fue, la verdad, lo que marcó la diferencia, porque en ese programa pude ser yo, sin caretas, sin máscaras, y ese programa para mí me cambió la vida y me convirtió el ser tan querido y aceptado, y me siento tan bendecida por eso, porque a veces digo, Dios mío, no merezco tanto amor, pero gracias. Hoy enfocada en su bienestar, continúa motivando a otros a cuidar su salud. Destaca el papel del deporte en su vida, una herramienta clave que le permitió fortalecer su cuerpo y afrontar los tratamientos con mayor fortaleza. Y ahora les contamos que hace pocos minutos el Ministerio de Defensa respondió a la nota realizada por el diario The New York Times y desmintió la publicación. También en el comunicado justificó la operación ofensiva total en la que se bombardeó un objetivo en la frontera con Colombia, que asegura era usado por el grupo Comandos de la Frontera. Jorge Luis Vaquerizo con más del pronunciamiento de esta institución. Esta tarde, el Ministerio de Defensa de Ecuador reaccionó al reportaje de New York Times sobre la operación militar realizada en la frontera con Colombia. Las autoridades ecuatorianas detallaron que la operación fue parte del Plan Ofensiva Total contra estructuras del crimen organizado transnacional vinculada a los comandos de la frontera. Además, recalca que en la operación se hallaron un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos, vinculados con actividades ilícitas. El ministerio asegura que en la intervención se detuvo a 4 ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados del grupo armado Comandos de la Frontera. Dicha información fue validada gracias a la cooperación con Estados Unidos, dice el comunicado. El ministerio asegura que el área fue reconocida, asegurada y aislada antes, durante y después de la operación para evitar daños colaterales, aclarando que en el lugar intervenido no existía una granja lechera, ya que no hay presencia de ganado ni actividad productiva de este tipo. El Ministerio de Defensa desmintió así la información del diario estadounidense, que aseguró que el sitio bombardeado es una propiedad destinada a la producción láctea. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias, amigos, por su confianza y sintonía de siempre. Mañana en Contacto Directo conversaremos con la doctora Alexandra Villasís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, sobre el impedimento de asumir funciones pese a existir un fallo a su favor. Además, estaremos junto al analista económico Alberto Acosta Burdeo para precisamente reflexionar sobre cómo se encuentra la economía del país durante este primer trimestre del año y las amenazas que ciernen contra ella. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada y actualizada. Con el